Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y esto es Reporte Climático. Como cada semana, me da mucho gusto que nos acompañen en un nuevo episodio de este espacio de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Quienes nos siguen habitualmente saben que aquí se dan cita especialistas de Iberoamérica que estudian las consecuencias del mayor desafío de nuestros tiempos, la alteración del clima, y nos ayudan a identificar las mejores alternativas para hacerle frente. La biotecnología es una de las herramientas que pueden contribuir a mitigar la crisis y abre una ventana de oportunidad para adaptarnos a sus efectos irreversibles. Hoy hablaremos sobre este potencial con Lucina Romero, académica del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral y Regional. Desde Sinaloa, México, esta científica nos explicará cómo se aplica la biotecnología a la producción de alimentos, una de las actividades más vulnerables a los estragos del cambio climático. Pero antes de conversar con ella, les invito a hacer un recorrido por las noticias del clima alrededor del planeta. El 80% de las emisiones de efecto invernadero que se liberaron entre los años 2016 y 2022 están vinculadas a un puñado de 57 compañías de petróleo, gas, carbón y cemento, reveló un estudio reciente de la plataforma Carbon Majors Database. El punto de partida del análisis coincide con la entrada en vigor del Acuerdo de París, que busca frenar el cambio climático, y demostró que durante ese lapso, los megaproductores contaminaron más que en el periodo previo, pese a la existencia del tratado. Aunque empresas privadas como ExxonMobil, Shell, British Petroleum, Chevron y Total Energies figuran en la lista de los mayores contribuyentes, la evidencia también señala un aumento en la aportación de las empresas estatales del sector asiático del carbón. De acuerdo con el medio The Guardian, esas expansiones continúan hasta la fecha y contradicen el llamado de la Agencia Internacional de Energía de no abrir nuevos yacimientos si se quiere mantener al planeta dentro de los límites seguros del calentamiento global. Países Bajos es el principal exportador de tulipanes en el mundo. Estas flores son un tesoro nacional, además de un enorme atractivo turístico. Sin embargo, la alteración del clima las ha puesto bajo amenaza, informó Deutsche Welle. Y es que las largas y frías primaveras que requieren los bulbos para crecer ya no son las de antes. Hoy en día, el campo neerlandés es más húmedo en invierno y las olas de calor en primavera y verano son más frecuentes, lo cual constituye una fórmula mortal para los tulipanes y compromete la producción de más de 2.5 millones de flores al año. En 2023, por ejemplo, llovió tanto cuando no debía que el 9% de los tulipanes murieron. Lo que ahora preocupa a las familias de productores es el calor creciente que se avecina. En el pasado, la temporada cálida significaba regar los campos de 2 a 4 veces y ya, pero actualmente pueden demandar un riego semanal, incrementando con ello el precio de los tulipanes. Un hombre de 73 años, llamado Billy Barr, lleva más de medio siglo midiendo cada invierno el espesor de la nieve fresca que cae en su jardín, en lo alto de las montañas rocosas de Colorado, en Estados Unidos. Según Associated Press, este científico ciudadano utiliza una simple regla metálica para cumplir su objetivo, sin remuneración alguna y motivado por la mera curiosidad. En un inicio, Barr no se imaginaba que año con año la nieve tardaría más en llegar y que desaparecería antes de lo normal como consecuencia del cambio climático. Lo que muestran sus datos es alarmante, pues la zona atraviesa una sequía y millones de personas dependen de que la nieve acumulada durante el invierno se derrita lentamente en primavera y verano para proporcionar un flujo constante de agua a las ciudades, los cultivos agrícolas y los ecosistemas. Billy Barr publica sus mediciones en un sitio web y estas han sido la base de numerosos artículos científicos, además de que han ayudado a calibrar herramientas aéreas de detección de nieve. En la actualidad,
El sector agrícola genera entre el 19 y el 29% de los gases que calientan a la Tierra. Pero una agricultura inteligente con respecto al clima, que produzca más con menos, que tenga mayor resiliencia y contamine poco, es posible con la ayuda de la biotecnología. Aunque a menudo se le considera una aportación muy reciente, lo cierto es que la biotecnología ha acompañado a la humanidad desde hace miles de años. Lucina Romero nos cuenta en qué consiste esta disciplina. En general, la biotecnología la podemos considerar como una rama de las ciencias biológicas que se fundamenta o se basa en el uso natural o mediante aplicaciones tecnológicas de organismos vivos, de células o parte de estos en beneficio ya sea del hombre o de la naturaleza. Algunos ejemplos que yo podría citar del uso de la biotecnología puede ser la generación del vino, la cerveza, el pan, o también el yogur, en la que su producción lleva el uso de levaduras. También puede ser la generación de diversos medicamentos que se usan en el área farmacéutica. Los orígenes de la biotecnología se remontan al año 10.000 antes de la era común, cuando nuestros ancestros cazadores-recolectores comenzaron a domesticar plantas y animales. Sin embargo, en las últimas décadas ha mostrado un crecimiento exponencial. Mira, diversas son las técnicas biotecnológicas que hoy en día se utilizan. Una de ellas, y que se ha utilizado de igual manera por mucho tiempo, es el mejoramiento genético de especies, en este caso frutales, a escala global, mediante la realización de cruzamientos dirigidos entre especies vegetales relacionadas. Por ejemplo, la Fragaria chiloensis, variedad ananasa, que fue cruzada con Fragaria vesca y dio origen a la fresa actual que conocemos, y que se ha seguido cruzando para incrementar su calidad comercial, su viabilidad comercial, en este caso de la fresa. En el pasado, este tipo de estrategias se usaban de manera empírica, con la simple selección de las plantas que parecían ser superiores a sus compañeras y que era resultado del azar. Pero los hallazgos del genetista y monje austriaco Gregorio Mendel a mediados del siglo XIX dotaron a la biotecnología de bases científicas. También ya a nivel de laboratorio pues se han mejorado o creado muchas nuevas especies frutales mediante el uso de sustancias químicas naturales que nos han permitido incrementar la dotación cromosómica que tienen estas especies o estas plantas, y esta técnica se conoce como poliploidización. Y ella es la técnica que actualmente desarrollo en el laboratorio para el mejoramiento de arándanos o de cítricos. Esta se ha utilizado en arándanos, en fresas, en cerezas a nivel mundial, también en flores o en ciertas legumbres, y ello ha permitido, como te digo, darle versatilidad o ha permitido la generación de muchas nuevas especies en favor de la humanidad. En este sentido, lo que suele hacer la biotecnología es tomar lo que ya ha inventado la naturaleza para llevarlo a un siguiente nivel. La poliploidización, te decía, es un fenómeno que ocurre en la naturaleza y que ha sido una ventana o que ha proporcionado ha sido una ruta importante para la evolución y generación de nuevas especies vegetales. O sea, la naturaleza normalmente, por eventos como elevaciones en la radiación o qué sé yo, a lo largo de estos cambios que ha tenido el ambiente, ha inducido este tipo de eventos de poliploidización, generando de manera natural estos organismos. Un organismo poliploide es aquel cuyo genoma va a presentar más de 2 juegos de cromosomas. Nosotros los humanos, por ejemplo, somos organismos diploides, es decir, somos 2N. Todos aquellos organismos que tienen más de 2 juegos, es decir, 3, 4, 5, 6, 8, se consideran organismos poliploides. Los biotecnólogos han develado los detalles de ese fenómeno y ahora son capaces de imitarlo para producir organismos como la fresa comercial octoploide, que posee 8 juegos de cromosomas.
de manera natural, como te decía, se genera, pero hoy día, y bueno, desde hace ya varios años atrás, no es que sea una técnica nueva, los científicos hemos utilizado esta técnica para de manera direccional, o sea, o dirigida, inducir estos eventos de poliploidización utilizando unas sustancias a nivel de laboratorio. Lo que hacen estas sustancias químicas es que durante el ciclo celular, durante la división celular, inhiben una etapa de la mitosis. Y se duplica el material, se está dando el ciclo celular, se duplica el material genético, se duplican los organelos, en este caso las mitocondrias y los cloroplastos, pero cuando se van a separar las células, ahí es donde activan o donde actúa estos reactivos químicos e inhiben que termine el proceso de mitosis, es decir, inhiben esa división celular final y por lo tanto la célula que nunca se divide queda con el doble del material genético y de organelos y se sigue después dividiendo hasta generar un nuevo organismo. De esa manera, la planta en cuestión queda con el doble del material genético original y continúa su crecimiento con esta nueva característica. Mira, en general, a lo largo del desarrollo de esto de la poliploidización en los laboratorios, se han visto innumerables beneficios que trae la poliploidización de los tejidos vegetales. Por ejemplo, mayor tolerancia al estrés hídrico, al estrés abiótico, tanto a la sequía como a la salinidad. También mayor tolerancia al estrés del tipo biótico, es decir, al ataque por virus, bacterias, hongos, etc. De igual forma, tiene la característica de incrementar el tamaño de la planta en general, es decir, hojas más grandes, tallos más grandes, frutos más grandes, etc. Lo que de igual manera es algo bien relevante. Concretamente, Lucina Romero investiga el uso de esta técnica para que la producción de arándanos, que es uno de los principales cultivos de Sinaloa, México, pueda funcionar con menos agua. Hace como un fenotipo tipo Hulk, digámoslo así, de una versión Hulk de las plantas. Y bueno, en general, muchísimos beneficios, por eso como te comentaba, yo imagino que por ello la naturaleza hace estos cambios genéticos y genera normalmente poliploides, puesto que todos esos beneficios permiten que ante el constante cambio climático que estamos teniendo, las especies vegetales de manera natural se adapten y logren seguir pues coexistiendo, ¿no?, en estos ambientes tan agresivos. La Organización de las Naciones Unidas advierte que, por sí sola, la biotecnología es incapaz de resolver los desafíos que conlleva el cambio climático en la agricultura. Pero si se aplica racionalmente y con principios ecológicos, puede ser una gran aliada. El cambio climático pone en aprietos al sector agrícola porque usualmente depende de patrones de temperatura y precipitación muy específicos. Hoy, México atraviesa por una amplia sequía que está comprometiendo la viabilidad de diversos cultivos. Una necesidad que yo considero que es urgente que tenemos, pues es generar plantas más tolerantes a la sequía o a la falta de agua. Puesto que es uno de los cambios más evidentes que vamos a tener producto de este cambio climático que estamos viviendo. Y en ese sentido, particularmente dentro del, por ejemplo, mi línea de investigación, el generar cítricos o arándanos que logren ser más tolerantes a la sequía, es decir, que sean capaces de crecer y generar la misma producción de fruta que actualmente generan, pero utilizando una menor cantidad de agua, pues es de primera importancia frente a, como te decía, el cambio climático que estamos teniendo. Otro de los efectos de la alteración del clima tiene que ver con la productividad, pues en muchas regiones cada vez es más difícil obtener la misma cantidad de alimento por unidad de área y en un determinado tiempo. La poliploidización induce este incremento en el tamaño de los frutos
es una de las características o de los efectos que tiene el hacer este incremento en la dotación genética y por ello, por ejemplo, en el arándano, el generar estos arándanos, estos frutos de arándano que sean más grandes por haberlos trabajado mediante estas herramientas biotecnológicas de poliploidización, pues también nos va a permitir generar mayor cantidad de alimento. Y ese es otro de los desafíos globales que también vamos a tener que enfrentar producto de la población que constantemente está creciendo y también aunada a la disminución proporcional que tenemos de suelos para generar dichos alimentos. Volvamos al caso de los arándanos. De acuerdo con algunos análisis de mercado, las pérdidas de cosechas en países como Perú, Chile y México ya se asocian con el cambio climático. Lucina Romero describe cómo la biotecnología puede salir a su rescate. Cuando haces un evento de poliploidización, la tolerancia a la sequía se vincula a una disminución que tienen las plantas que se generan en su número de estomas. Los estomas son pequeñas bocas que están o que se circunscriben por lo general en la parte basal de las hojas de las plantas. Y a través de estas bocas es que la planta pierde aproximadamente el 95% del agua durante el día por este proceso de transpiración. Entonces, uno de los efectos que tiene la poliploidización o un organismo poliploide que se genera es que se disminuyen el número de estomas en su superficie. Y por consecuencia, o como es esperable, la cantidad de agua que se pierde por transpiración es menor. La apuesta de esta científica se respalda en estudios previos con otras especies de importancia alimentaria como el tomate, donde se han observado reducciones de hasta 30% en el agua que se necesita para el crecimiento de la planta y el desarrollo de los frutos. Tú dirías que a lo mejor entre un 20 o 30% es poco, pero si uno lo lleva a la cantidad de plantas que existen dentro de una hectárea y luego lo extrapola al número de hectáreas de cada uno de los cultivos, son pues muchísimos litros de agua que podríamos estar ahorrando. Entonces, nosotros ya tenemos las líneas poliploides de arándano, sabemos y deliberadamente o dirigidamente escogimos aquellas que tenían menor cantidad de estomas y estamos actualmente realizando con alumnos de posgrado los ensayos para hacer este tipo de cuánta menos agua requieren para mantenerse y generar el alimento. Por el momento, los arándanos con los que trabaja Lucina Romero solo existen en el laboratorio, pero podrían llegar al mercado en los próximos años. Ya tenemos todo el background, como te decía, genético, las líneas validadas a nivel genético, a nivel morfológico, a nivel histológico, a nivel bioquímico, que tienen más cuestiones de todo y sabemos que han duplicado su material genético y la literatura nos dice que vamos por muy buen camino en base a los resultados al contrastarlo con otras investigaciones en otros cultivos. Nosotros esperamos, no es tampoco hay que validar la fruta, ahora estamos en esa etapa de llevar los cultivos al campo, validar todas sus características en producción, en tolerancia a sequía y en tolerancia al estrés abiótico y eso, por lo que esperamos que en unos 5 años más o menos tener ya los resultados de todos estos análisis y pensar en una futura generación de patente de nueva variedad con sello mexicano. La técnica que utilizan ella y sus colaboradores tienen algunas desventajas. Por ejemplo, en ocasiones las plantas pueden crecer lentamente en sus etapas iniciales. Sin embargo, sus frutos son seguros para el consumo humano y no representan un riesgo para otras especies. Esta es una técnica que se considera como mejoramiento genético convencional. Como te decía, incluso esto lo hace de la naturaleza allá afuera. Lo que nosotros estamos haciendo es dirigir y acelerar de tal manera la obtención de este tipo de productos, pero esta es una técnica convencional, o sea, no hay ningún transgen, no hay absolutamente nada, y por lo tanto no debería de tener ningún problema para la liberación del producto y mucho menos tener algún efecto en la salud humana. De hecho, nosotros consumimos café, algodón, fresas,
sandía sin semilla, que es otra ventaja que te da esta técnica de poliploidización, que tú puedes generar frutos seedless, etcétera, y los consumimos diariamente y obviamente no existe ningún problema a la salud con estas técnicas. Ahora bien, la generación de variedades poliploides no es la única biotecnología aplicada a la agricultura. Hay una amplia gama de estrategias, algunas más desarrolladas que otras. Entonces, muchas son las bondades que herramientas como CRISPR, RNAs de interferencia, poliploidización, mejoramientos genéticos dirigidos, etcétera, todas estas herramientas biotecnológicas nos permiten generar productos o plantas, en este caso, más tolerantes a la sequía, al ataque por patógenos, mayor acumulación de metabolitos secundarios beneficiosos para la salud, como es el caso del arándano, etcétera. Y todo ello aunado, obviamente, a la biotecnología o al uso de las plantas, por ejemplo, en farmacología, para desarrollar medicamentos y combatir enfermedades o patologías. Todas esas herramientas biotecnológicas en el uso de las plantas, pues nos permiten seguir impactando beneficiosamente a la sociedad. Un aspecto que diferencia a todos estos instrumentos es su regulación y qué tan restringido está su uso en los distintos países. La línea de investigación tiene estas dos técnicas, tanto edición genética como poliploidización de especies vegetales. Puesto que con edición genética tú haces cambios muy puntuales o dirigidos hacia lo que tú quieres lograr. Sin embargo, igual, ¿no? Estás haciendo un trabajo de genético, digámosle así, una manipulación, y hasta cierto punto se acepta por la comunidad europea este tipo de productos, pero sigue teniendo ciertas restricciones legales. Es por ello que yo combino lo del uso del CRISPR-Cas9 con las tecnologías de poliploidización, porque lo importante acá no es que generemos productos nada más, o sea, tienen que llegar al mercado, tienen que movilizarse hacia la comunidad y tenemos que encontrar la forma de generar todo ese mundo de alimentos para la sociedad de manera rápida y que las regulaciones legales no sean una limitante para la liberación de este tipo de productos. En la actualidad, la región de América Latina y el Caribe constituye uno de los pilares de la seguridad alimentaria mundial, pues aporta el 14% de la producción de comida. Este papel puede ser reforzado con una biotecnología que apunte hacia la agricultura sostenible. En pocos años más, vamos a ser en el mundo aproximadamente 10,000 millones de habitantes. Y vamos a tener que encontrar la forma o de desarrollar ese alimento, encontrar una forma para producir toda esa cantidad de alimento suficiente para alimentar a esa población que en definitiva va a seguir creciendo. La biotecnología por muchos años ha sido nuestra aliada y estoy completamente convencida de que seguirá siendo para llegar a cubrir todas esas necesidades y hacer frente también a todos los efectos del cambio climático que día con día se empiezan o se siguen exacerbando en diferentes partes del mundo. Gracias por haberme acompañado en este reporte climático. Yo soy Iván Carrillo y me dará mucho gusto encontrarme nuevamente con ustedes la próxima semana con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.